noches. Bienvenidos a todos, muy brevemente, agradecerles por estar aquí, darles la bienvenida en nombre de la Editorial Capital Intelectual, de todo el equipo. Queremos muy brevemente agradecer, por supuesto, en primer lugar a Manuela Carmena, que nos acompaña hoy para presentar su libro, Porque las cosas pueden ser diferentes, un libro que la editorial publicó hace varios meses, en España primero, en Argentina después, cuando Manuela ya era, por supuesto, una jueza de prestigio internacional, una figura muy destacada, pero una jueza jubilada y que, como dice ella, muy recientemente se desjubiló y, como la mayoría de ustedes sabrán, es hoy alcaldesa de Madrid. Así que muchas gracias, Manuela, por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Pedro Brigger, que nos acompaña. Pedro, todos ustedes lo conocen, periodista, sociólogo, autor de la editorial también. Y como pequeño chisme, les cuento también que prepara para pronto un libro sobre España también. Así que tendremos ese libro también dentro de poco. Simplemente entonces agradecerles, darle la palabra a Manuela y a Pedro. Vamos a tener una suerte de conversación que van a mantener ellos dos. Y hacia el final vamos a dejar el tiempo para algunas preguntas que les pedimos muy particularmente breves y precisas, porque tenemos que cortar rápidamente a las 8:30 en función de la disponibilidad de la sala. Así que bienvenidos, muchas gracias, y la palabra a Manuela y a Pedro. Buenas noches, como bien dijo Eber, la idea es dialogar con Manuela. Por supuesto que yo tengo muchas preguntas, así que se las voy a transmitir, algunas de las cuales le hice justamente en Madrid. Eber dijo que yo estoy preparando un libro, el libro ya está prácticamente terminado también por Capital Intelectual, va a salir muy pronto un libro de entrevistas sobre España y por supuesto que era ineludible visitar a Manuela Carmena, no solamente por el libro, sino por el lugar que había adquirido en la política española, ni más ni menos que ganar la alcaldía de Madrid. Y debo decir algo que a mí me llamó mucho la atención cuando le hice la entrevista a Manuela, que me recibió gentilmente en su casa a la noche muy tarde, y allí me dijo que se había levantado a las 5:30 de la mañana y que después de la entrevista iba a una fiesta familiar. Y claro, era agotador para mí solamente escuchar que se había levantado tan temprano y que después su jornada continuaba. Y creo que esto tiene que ver tal vez con el título del libro, Manuela, que te quería preguntar, y tal vez darle la posibilidad a los que nos están escuchando ahora de poder responder a estas preguntas y hacerles picar el bichito, como decimos nosotros, para que por supuesto tengan el libro. El libro se llama ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? ¿De qué cosas estamos hablando y qué implica algo diferente? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noches a todos ustedes y muchísimas gracias por venir. Eso es una frase que decía una cómica importante de Madrid que murió hace unos días, la señora Lina Morgan. Tenía mucha gracia, siempre acababa, decía, y muchas gracias por venir. Pues yo les digo a ustedes muchísimas gracias por venir, antes que nada, ¿no? Y a Pedro también le digo muchas gracias porque está aquí entrevistándome y muchas gracias porque aquella entrevista en el pequeño jardín de mi casa con un calor terrible, pues porque ha hecho un verano de mucho calor en Madrid, pues resultó muy agradable, ¿no? Bueno, cuando yo pensé el título, la verdad es que el término cosas no me gustaba mucho porque pues es muy impreciso, ¿no? Pero también me parecía que era pequeño y coloquial y que quizás recogía lo que para mí es la idea del cambio en el que yo he vivido por los cauces por los cuales se ha desarrollado gran parte de mi vida y que me parece muy importante, ¿no? Yo en el libro insisto mucho en hablar de algo que yo creo que es importante, y es que la sociedad actual da mucho valor a todo tipo de inventos tecnológicos, científicos, etcétera, y no repara en los inventos sociales, en los cambios sociales que se han producido en el mundo, ¿no? Yo ayer comentaba, por ejemplo, algo que ahora nos parece ya incuestionable, como es el derecho a la enseñanza. Durante mucho tiempo fue un tema
totalmente cuestionado, ¿no? Es decir, yo encontré en la biblioteca de mi suegro un libro que era un libro de Derecho Administrativo del 1921, en el que allí se recogía cómo había muchas personas que estaban en contra de que el Estado obligara a la educación a todos los niños, ¿no? Y ahí se decían cosas tan bárbaras como que era una expropiación de la patria potestad, o que qué necesidad tenían los niños de aprender a leer o escribir, porque los pobres no necesitaban ese tipo de habilidades para ser buenos cristianos, ¿no? Eso fueron cosas, barbaridades que se dijeron, pero desde hace mucho tiempo hubo personas, yo creo que es un pedagogo alemán de nada menos que del siglo XVI, quien empieza a hablar de eso, de la necesidad de que la educación sea universal, ¿no? Con esto quiero deciros que hay opiniones, que hay pequeñas, digamos, innovaciones que se acaban convirtiendo en las transformaciones de la humanidad, ¿no? Y yo quiero hacer un homenaje a todas las transformaciones sociales, a todas las invenciones sociales. Parece que es muy importante que haya un constante sentimiento, movimiento de invención social. Si hay algo que perjudica, si hay algo que es negativo, si hay algo que impide que se desarrolle la vida de los próximos, de los lejanos, etcétera, ¿por qué no cambiarlo, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir cuando hablo de porque las cosas pueden ser diferentes, porque lo afirmo, las cosas pueden ser diferentes, lo sé. Yo a lo largo de mi vida he cambiado muchas cosas. Ahora, vos hablas mucho del tema de los políticos y la cuestión del aislamiento de los políticos. ¿A qué te referís exactamente? ¿Qué es el político o la política aislada de la sociedad? Porque insistís mucho con eso. Bueno, a mí esta tarde me han hecho una entrevista y ha habido una pregunta que me ha gustado mucho. A mí las preguntas que me hacen los periodistas inteligentes, como tú, me hacen pensar mucho, ¿no? Me desespera cuando, en lugar de una pregunta inteligente, lo que te lanzan es un tópico, ¿no? Que casi simplemente te lo lanza el comunicador que te está entrevistando para que afirmes o niegues, ¿no? Pero cuando la pregunta es inteligente te hace pensar, ¿no? Y me preguntaban hoy, bueno, de los cambios que habla usted, más parecen morales que políticos. Yo le decía, es que quizá lo que ha ocurrido en nuestros tiempos es que la política se ha desmoralizado, ¿no? No hay una coincidencia entre la moral y la política, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que ha pasado. De alguna manera, la política se ha convertido en una actividad absolutamente impostada, con un discurso poco creíble, que es capaz de reproducirse, porque ese discurso se mantiene siempre a la altura, a una infraestructura que no tiene que ver con la sociedad, porque no hay diálogo, porque el político no habla con el ciudadano, construye ese discurso y no tiene ninguna referencia con el ciudadano. Eso que yo decía en el libro, y que yo en el libro cuento, cuando yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial, pues efectivamente fue mi primera experiencia de una responsabilidad política más pura como tal, y de las primeras cuestiones que supe es que todos los miembros del Consejo teníamos un coche oficial, y yo me negué a utilizarlo siempre, muy al final lo tuve que utilizar por algo que quizá les pueda contar, ¿no? Pero me negué a utilizarlo porque no lo necesitaba, porque yo siempre vivo en un sitio, en un barrio que tiene un metro estupendo, y además el Consejo del Poder Judicial estaba en la misma línea, no tenía que hacer transbordo, y siempre me ha gustado ir leyendo en el metro, y en fin, yo seguía con mi vida, ¿no? Pero ocurrió una cosa, que mis compañeros del Consejo, que sí utilizaban el coche, pues vivían tan alejados de la realidad, que recuerdo una tarde que tuvimos que ir, me parece que fue, no sé si a un funeral o algo, y cuando yo llegué, mis compañeros del Consejo me preguntaron: Manuela, ¿tú que sales por la calle, qué tiempo hace, no? Y yo dije, esto es tremendo, ¿no? Claro, porque ellos cogían el coche en el subterráneo de su casa, llegaban al garaje del Consejo, subían a la sala de juntas o sus despachos y no sabían si hacía frío o calor, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho.
en el libro tengo una reflexión importante sobre los trajes, la vestidura y por qué los poderosos van vestidos de una determinada manera y haga calor o frío van igual. En el Consejo yo me enfadaba con mis 2 o 3 compañeras mujeres que iban a la sala de juntas del Consejo y estábamos en pleno verano y iban como si fuera abril, con medias, con chaqueta. Yo les decía, esto es absurdo, ¿no? Si esto lo único que hace es subir muchísimo la temperatura. Claro, los compañeros del Consejo iban todos con la chaqueta, con la corbata, y estábamos gastando a chorros energía eléctrica que era innecesaria, ¿no? Yo creo que eso es un poco, es una especie de pequeña metáfora de ese aislamiento del político, ¿no? Que hasta una cosa tan tonta como saber el tiempo que hace, pues necesita a alguien que vaya a la calle y lo vea, ¿no? Ahora, es interesante que lo que estás diciendo es similar a lo que me contaron ahora cuando estuve en España preparando el libro, otras personas que tienen responsabilidades de gobierno. En este libro que estoy preparando, entrevisté a Gerardo Pisarello, que es el teniente de alcalde, como dicen ustedes, nosotros diríamos vicejefe de gobierno de Barcelona, un argentino que está hace muchos años en España. Hablé también con Julio Ferreiro, que es el alcalde de A Coruña, y todos están en la misma línea, en el sentido de no solamente hay que hacer, también hay que parecer, estamos sentados en estas sillas, pero estas sillas no son nuestras, queremos demostrar que la política se puede hacer de manera diferente, que se puede hacer sin corrupción, sin traer a los amigos. Julio Ferreiro incluso me planteaba el problema que de repente le traen 100 boletos para la entrada al teatro y él no sabe qué hacer, porque obviamente se lo dan porque es el alcalde, antes nunca le daban 100 entradas para el teatro y él dice, no sé qué hacer, entonces lo que hago es devolverlo. Ahora, no es casual, me parece que no es casual, y obviamente la situación política en España lo plantea, no es casual que esto se esté diciendo desde la Alcaldía de Madrid, desde la Alcaldía de Barcelona, desde la Alcaldía de A Coruña y podríamos seguir desde la Alcaldía de Cádiz. O sea, ¿qué pasó que de repente y de manera casi sorpresiva para muchos aparecen ustedes? Tan diferentes pero con tantos puntos en común. Pues yo no lo sé. La verdad es que hay muchas cosas que no sé y una de ellas es esa, no lo sé. Yo sí puedo hablar de lo que yo siento. Yo de alguna manera siento que la actividad política tiene que ser algo natural, que te permita además vivir como otro más, tener tu familia, ir a la compra, pues eso, ir y recoger pues, tus tomates, las cosas que vayas a necesitar y después subirte en el metro y tener una actitud absolutamente normal, ¿no? Porque la política no es otra cosa, es simplemente que entre todos nosotros designamos a unas personas que queremos que lleven la responsabilidad de la ejecución de las decisiones de gestión que como demócratas hemos tomado entre todos, y no es otra cosa. Yo simplemente lo vivo así. Es más, yo no podría vivir mi responsabilidad política de otra manera. Porque no me sentiría yo, sería un sufrimiento, sería algo horrible, ¿no? Y realmente la gente me dice, ¿y cómo es posible que una alcaldesa de Madrid vaya en el metro, vaya en el autobús? Pues es mucho más fácil, todo el mundo me dijo que no era posible, llevo 2 meses y medio y lo hago de diario y es muy agradable. La gente te saluda a veces, buenos días alcaldesa, ¿qué tal? ¿Qué calor hace? Pues sí, pues bien, pues nada, normal, ¿no? O te dicen, qué sucio está Madrid, yo ya lo sé, estamos en ello. O alguna vez una persona vino y me dijo, mire, yo no la voté, yo soy del Partido Popular, pero me parece ejemplar que venga usted en el metro como uno más, ¿no? Yo creo que todo eso indica hasta qué punto hay que quitar privilegios al político. Es uno más, es un gestor, es el representante nuestro, es nuestro administrador, es como queramos, pero es que si no, no vale la pena, si no es simplemente una estructura peligrosa del poder por el poder, y el poder por el poder yo creo que es, no sé, yo no lo veo. Ahora, ustedes en sintonía de las personas con las cuales hablé, y sé que hay otros también, plantean esto de ser personas entre comillas normales. Sin embargo, mi sensación, y lo puedo hablar también de lo que pasa en nuestro país, pero sé que pasa en todos lados, es que los representantes públicos tienen que estar disponibles las 24 horas. Esto es, ustedes tienen que saber lo que pasa en la otra punta de Madrid a las 3 de la mañana y si hay un problema tienen que poder trasladarse, por eso andan con 2, 3 teléfonos, 8 secretarios o secretarias o lo que fuera. ¿No se espera también que los que asumen una responsabilidad tan grande
no tengan una vida normal justamente, y por eso la política se profesionaliza y la gente normal, entre comillas, no puede acceder a esos cargos? Bueno, yo pienso que hay que saber hacer la política como una actividad normal. Yo creo que muchas veces ese afán de saber todo, de estar súper conectado, es completamente innecesario. Es decir, tampoco hay que saber todo. Yo, desde luego, no leo los periódicos casi nada, porque, entre otras cosas, me llevaría muchos disgustos y turbulencias, y casi no leo los periódicos. Evidentemente hay gente en el ayuntamiento que se encarga de ver las noticias, lo que dicen, lo que hacen, pero no es eso lo más importante. Y además, algo absolutamente trascendente es que hay que tener vida personal, porque cuando no se tiene vida personal uno se despersonaliza. Y no puede una persona que tiene la responsabilidad de la gestión de lo público, de lo de todos, despersonalizarse. Eso no puede ser. Tú fíjate que además, cuando tú dices, Pedro, que yo te decía ese día de calor en Madrid que me entrevistaste, es que me había levantado a las 5 de la mañana, yo la verdad es que soy mucho de madrugar, eso no tiene mucho mérito, ¿no? De trasnochar soy menos. Y te dije, es que tengo una fiesta familiar. Es que yo no quería renunciar a esa fiesta familiar. Por eso quiero deciros que es que no puedes renunciar a tener una vida familiar. Y de verdad, mucha de todas estas cosas, de tanta información, tantos teléfonos, pues no son necesarios, de verdad. Yo creo que es algo absolutamente gratuito. Que sí hay que tener responsabilidad, que sí hay que tener formas de localizarte, pues también estoy de acuerdo. Hemos tenido un mes de agosto en Madrid duro, en el sentido de que se han caído 2 edificios, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado poder estar con las personas que estaban sufriendo ese drama de ver caer su edificio, me ha gustado estar con ellos desde el primer momento, y para eso sí necesito estar localizada, ¿no? Es decir, que sí, pero que no, y sobre todo que no te puedes despersonalizar. Pregunto esto también porque decías lo de los periódicos. Puedo compartir un poco la información con los que están acá, que tal vez no lo saben, pero esta misma semana hubo toda una movida política otra vez para destituir a Manuela Carmena desde el Partido Popular, que está buscando a toda costa que un dirigente del PSOE abandone el apoyo a Manuela Carmena y le permita justamente al PP volver a estar al frente de la alcaldía. Ahora, esto tiene mucha repercusión en los periódicos, de la misma manera que hace unos días también, un poco más que 2 semanas, los 2 principales diarios opositores madrileños, La Razón y el ABC, publicaron extensas notas y reportajes respecto de tus vacaciones, señalando que habías gastado una fortuna en las vacaciones, e incluso en algo que es ridículo, pero que tiene su importancia, y es que publicaron una foto donde estabas con una flor diciendo que esa flor había sido tomada de una especie en extinción y que estaba, bueno, la alcaldesa de Madrid obviamente no le importaba la flor que se estaban extinguiendo en España. Ahora, ¿te van marcando la agenda esos medios de comunicación? ¿Cómo se hace desde el poder obtenido para decir yo sigo gobernando a pesar de que hay una campaña que me difama, que me busca destruir y que además me impone temas sobre los cuales me imagino que te sentís necesitada de responder? Bueno, pues fíjate, Pedro, y un comentario que me parece importante porque forma parte de algo muy trascendente para mí en el libro, ¿no? Como a mí me ha correspondido tener ocasión y tener el placer de poder modificar cosas y poder mejorar muchas pequeñas cosas por donde he pasado, pues he aprendido a que un innovador social tiene siempre que estar muy bien preparado para conocer lo que yo llamo la curva del cambio. Y yo en el libro lo explico. Siempre. Página 61, muy interesante. Yo lo explico muy bien porque lo he vivido y cuando yo me di cuenta de eso, bueno, me ayudó a estar tranquila. Yo, en la campaña electoral, por ejemplo, pues cuando empezó la campaña electoral, bueno, pues yo creo que los medios de comunicación me oyeron decir que yo no iba a hacer mítines porque no creía en los mítines, que iba a hacer simplemente reuniones en los barrios, hablando con los vecinos. Yo creo que a los periodistas esto les pareció muy naif. Esta señora es muy naif, además esta señora mayor, qué cosas dice, y no me dieron ninguna importancia. Esto es siempre lo que pasa cuando alguien empieza a innovar. Cuando innovas algo hay una primera fase que es la de la indiferencia.
qué raro, no sabemos qué decir, pasamos, no pasa nada. Cuando la innovación sigue adelante, eso ya es otra cosa. Entonces, si la innovación sigue adelante y nos perjudica, nos hace pensar sobre lo que hacemos y nos damos cuenta de que lo que hacemos es ridículo, no es correcto, es impostado, entonces ya sí nos preocupa y empieza la confrontación. Y la confrontación es muy dura, porque es el ataque sistemático. En el libro yo cuento que uno de mis grandes cambios fue acabar con las corrupciones que había cuando yo llegué a la justicia. Había un momento de una gran corrupción en la justicia de Madrid, hasta el punto de que, bueno, se conocía el barrio, en concreto la plaza donde estaban los juzgados, como una plaza, diríamos aquí, la plaza de la coima, ¿no? Porque allí se sabía que si se pagaba por tanto te daban la libertad, en fin, había una situación realmente de corrupción que era inaceptable. Y yo empecé a denunciar aquello y me acuerdo muy bien que un día en el garaje de los juzgados, pues hubo un secretario que tuvo una actitud agresiva, me dijo, mira, no te abofeteo porque eres una mujer, pero estás desprestigiando. Bueno, fue una campaña terrible y yo sufrí en aquella campaña. Ahora ya me doy cuenta que es lo normal del proceso de cambio y entonces la persona que está haciendo un proceso de cambio, que está introduciendo unas maneras diferentes de hacer política, debe saber que va a tener una confrontación dura y tiene que saber cómo convivir con esa confrontación. ¿Cómo convivo yo? Yo convivo quitando confrontación, intento restar toda la confrontación. Contaba Pedro en las declaraciones que ha hecho la presidenta del Partido Popular en Madrid, en el que proponía de nuevo a un miembro del Partido Socialista que abandonara el Partido Socialista para constituir una mayoría diferente y poder, por tanto, efectuar una remoción de mi cargo, ¿no? Me preguntan unos periodistas españoles aquí, ¿no le parece esto terrible? ¿No le parece? ¿Cómo contesto? Bueno, yo creo que está en su derecho la presidenta del Partido Popular de hacer las propuestas que le considere convenientes. ¿Pero a usted no le parece que esto es una cosa que es deleznable? Bueno, yo creo que la señora Aguirre en lo político, pues en sus manifestaciones tiene muchas veces muy impostadas, muy relacionadas para el diálogo político, pero en el diálogo corto, en la corta distancia, es una persona dialogante y accesible. Y el periodista ya no sabe qué decir, porque lo que está esperando es que yo insulte para, como antes me comentaba Pedro, ir enseguida con el correveidile y decirle a la señora, ha dicho la señora Carmena. ¿Por qué? Porque yo diría, ya inmediatamente como periodista, diría, Manuela Carmena dice que es una impostora o que es impostada, bueno, para buscar justamente la fricción. Yo creo que hay que buscar siempre, tener mucho cuidado con las palabras y rebajar muchísimo la tensión, ¿no? Con el tema de la flor y tal, pues yo cuando me han preguntado, yo he dicho, bueno, yo ya he explicado que en fin, no tiene ningún tipo de justificación estas cosas que estoy escuchando, pero yo comprendo que un político pues interesa a la sociedad y que la sociedad quiere saber de la vida de un político, yo lo comprendo y no tengo nada que decir contra los periodistas que hacen esas informaciones, únicamente que digan la verdad, que confronten, que me llamen por teléfono antes de decir si se ha pagado una cantidad cuando eso no es cierto, nada más que eso, ¿no? Ahora, hablaste antes de los cambios que lograste. ¿Cómo se logran eso, ese paso de la indiferencia a aceptar efectivamente que algunos cambios son posibles? ¿Cómo se logra ese consenso? Bueno, yo creo que de alguna manera hay que amar mucho el cambio. Yo creo que para conseguir cambiar pequeñas cosas que luego puedan sumarse a grandes cosas, es muy importante tener la capacidad de imaginar cómo sería algo distinto. Por eso yo le doy muchísima importancia al desarrollo de la imaginación y a la agilidad para el cambio en la educación. Me parece imprescindible educar a niños que tengan gran imaginación y que tengan gran elasticidad en el cambio. Entre otras cosas porque vivimos una sociedad tan absolutamente cambiante que si no estamos preparados para el cambio no vamos a saber vivir y no vamos a ser felices, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante querer el cambio, tener mucho placer por el cambio, sacar energía pero porque te produce placer, porque os aseguro que cuando ves que has sido capaz de modificar algo, el placer es extraordinario. Entonces tienes que tener primero capacidad para imaginarlo y después pasión para disfrutar haciéndolo.
hay que disfrutar con el cambio. A mí me hace gracia cuando la gente busca experiencias importantes deportivas, de hacer un rafting absolutamente riesgoso entre ríos turbulentos, ¿no? Sí, es un placer muy grande, pero el placer de la innovación social es también muy grande, ver cómo se modifica la sociedad, cómo las personas pueden vivir más dignas, más felices, ¿no? Es importante, ¿no? Me acuerdo que quitar la corrupción en aquel momento para mí fue grandioso, entre otras cosas, porque muchas personas luego vienen a darte las gracias, ¿no? Mi primer destino siempre me acuerdo que era un pueblo de las Islas Canarias precioso, y cuando yo iba a la compra y al mercado, las personas del mercado me lo decían: menos mal que ha habido una persona, una mujer tenía que ser, que ha conseguido el que se nos dejen de pedir todo ese dinero que se nos pedía, ¿no? Eso es enormemente placentero. Entonces, imaginación, pasión, complacer y después aliaos. Uno tampoco puede sentirse capaz de sentirse único en el mundo. Hay que buscar alianzas, hay que seducir, hay que contagiar, hay que convencer a los que están más cerca para que, poniéndose delante, los demás estén dispuestos a hacer bulto, por lo menos, ¿no? Yo creo que esa es la primera parte, y luego resistir, tener seguridad y resistir, porque después viene una época hermosísima, que es cuando todo el mundo dice: ah, pues qué bien está esto que hemos hecho. Qué bien está esto que hemos cambiado, y es más, se creen que lo han hecho ellos. A mí me pasa con el tema, yo me acuerdo cuando era jovencilla que hablábamos de la democracia y todas estas cosas, y aunque os parezca mentira, yo me acuerdo que siendo yo joven, una jovencísima abogada, se me acercaban algunas personas: bueno, sois unos ingenuos, por el carácter de los españoles nunca va a poder haber democracia. Y lo decían de verdad, se lo creían. La democracia en España es imposible. Estábamos hablando pues de los años 70, ¿no? Y bueno, te lo decían con una seguridad. Hay que oírlos ahora, cómo defienden la democracia, ¿no? Hay que oírlos, que parece que la hicieron ellos, ¿no? Bueno, eso es el gran logro del cambio. ¿Cómo fue el proceso de tu elección como alcaldesa? O sea, ¿cómo fue que te dijeron: queremos que estés al frente de una coalición, y dijiste que sí? Bueno, la verdad es que muchas veces dije que no, porque la verdad es que estaba muy feliz en mi jubilación. Yo exactamente pues me había jubilado no porque no me gustara la judicatura, que me parece una profesión muy interesante, en la que yo he trabajado con muchísimo entusiasmo, porque me interesa muchísimo el conflicto en el ser humano y por qué se produce el conflicto, y la judicatura para mí gira siempre en la capacidad de resolver conflictos entre intereses contrapuestos, ¿no? Y he disfrutado muchísimo con la judicatura, pero mi manera de llevarla era tan intensa que me quedaba poco tiempo libre y yo quería aprovechar. Me pesaba mucho el tener muchas cosas que decir y que no me iba a dar tiempo a decirlas, y decidí pues optar por jubilarme anticipadamente, ¿no? Y empecé a trabajar en muchas cosas que me interesaban. Tenía 11 carpetas, 11 proyectos, y pude desarrollar 4 o 5 bastante avanzados, y bueno, yo estaba muy feliz. Y cuando me llamó un antiguo amigo mío, que era un sacerdote con el que yo había trabajado mucho cuando yo era jueza de vigilancia penitenciaria. Él había dejado de ser sacerdote y se había casado con una feligresa estupenda, y estaba muy feliz, y no había vuelto a verle durante un tiempo, y me pidió. Yo le dije: mira, Javier, lo siento muchísimo, porque es que no puedo, tengo ya unos años, que esto no es lo razonable, que no puede ser. Y me insistió mucho, y le dije que no, y así varios más. Me llamó un amigo, muy amigo, y me dijo: pero Manuela, no, es que no puedes dejar, es que es nuestra gente y te lo están pidiendo, tienes que decir que sí y tal. Bueno, eso de que es nuestra gente me llegó bastante, la verdad, ¿eh? Me llegó bastante, porque yo sí notaba que era mi gente, que eran personas que querían que cambiaran las cosas y tal. Me entrevisté con ellos y creo que me conquistó muchas caras jóvenes que vi con una ilusión tan enorme, que me recordó mucho a cómo era yo en aquellos años 60, al final de la universidad, y me identificaba muchísimo la ilusión de la cara de los jóvenes. Eso fue muy decisivo. Y luego también fue muy decisivo, la verdad, que la señora Aguirre decidió presentarse y...
Y no sé, de alguna manera pensé que era necesario que hubiera un perfil parecido al suyo. Ella era abuela, yo también, y de alguna manera pues me parecía que yo podía decir de tú a tú cosas que no veía quién podía enfrentarse a ella. Y como ya sabes, Pedro, pues dije 1, 2 y 3 y no se puede uno arrepentir, eso es lo que hay. Ahora, es interesante lo que decís de las caras jóvenes, porque en tu libro, y además permanentemente lo decís, que te encontrás también con que los jóvenes, a ver, utilizo la palabra jóvenes y viejos sin que esto suene peyorativamente, que suene peyorativo, pero como que los jóvenes parecen más viejos por sus metodologías. ¿Cómo es eso de encontrarse con jóvenes que parecen tener métodos de otras épocas? Porque además lo planteas permanentemente. Bueno, eso es un poco una primera impresión que yo tuve. Desde luego me conquistaron la enorme ilusión que tenían todo el grupo de gente joven que estaba pues muy relacionada con lo que había sido el 15M y en cierta medida con grupos municipales de barrios que estaban luchando contra los desalojos, o personas que estaban ya incluidas en los círculos de Podemos, que yo les veía una enorme capacidad, enorme, pues eso, de ilusión, de entusiasmo, ¿no? Lo que me sorprendió es que cuando ya empezamos a trabajar más, quizá ellos no se atrevían a cuestionar los temas clásicos de hacer la política, ¿no? Eso sí, formales, ¿no? Pues cosas de este tipo, ¿no? Como, por ejemplo, pues eso, no hacer mítines, no se les había ocurrido a nunca, ¿no? Y a ninguno, ¿cómo vamos a hacer una campaña política sin mítines? Y yo les decía, pero si el mítin es como un discurso de la Iglesia, es un rollo, es una persona que sube arriba y dice patatín, 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 y no, esto no puede ser y tal. Y yo creo que eso no lo habían pensado ellos. Les dijeron, anda, pues aquí, y como me decía este mensaje que me has mandado tú muy cariñoso, ¿no? Que me llaman la abuela dorada, ¿no? Pues mira, la abuela dorada lo que dice, ¿no? Bueno, pues eso está bien, sí. Yo creo que en esa medida, quizá porque ellos han vivido menos, ¿no? Y entonces pues pensaban que solamente había un modelo, ¿no? Y yo creo que está bien el plantear que hay que pensar, ponerse a pensar en los antimodelos, ¿no? Pero ¿cómo es eso de la cuestión generacional? ¿Pasa por una cuestión generacional? ¿Pasa por una cuestión de mentalidad? ¿Pasa por abandonar iglesias? ¿Cuál es el camino? No lo sé, yo tampoco lo sé. Vais a perdonarme y me perdonas tú, Pedro, y hay muchas cosas que no sé y no las sé y no puedo decir otra cosa. Pero algunas cosas en el libro decís. Hombre, lo que yo pienso es que la educación que recibe, la educación no está adecuada a la sociedad actual. Yo acabo de leer un libro maravilloso de un profesor inglés que se llama Garner, que el libro es una maravilla, y viene a decir que tenemos que ser conscientes que la educación, la escuela, no está adecuada a la sociedad que vivimos, que va a una velocidad gigantesca. Es decir, él dice que como no enseñemos a los jóvenes a estar constantemente dispuestos al cambio, no estamos haciendo lo que debemos hacer con una nueva generación, ¿no? Cuando yo escribo el libro no había leído a Garner, pero me ha ratificado mucho en lo que digo. Entonces, yo creo que es imprescindible que cambiemos la manera de educar, y en esa medida yo creo que es muy importante que nos liberemos de esas grandes padres que son las religiones, las ideologías, los presupuestos sociales inamovibles, que las personas seamos capaces de sentirnos libres en sí mismas y al mismo tiempo responsables, muy responsables, de decidir en nuestra vida si vamos adelante o no, si vamos a mejorar el mundo o no. Yo creo que el mundo moderno ahora tiene algo maravilloso, y es que el yo, se potencia en unos índices extraordinarios, porque hoy día las redes nos permiten a una persona hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, comunicarnos, establecer opiniones. El yo tiene en este momento está, yo creo que como rodeado de un halo de empoderamiento extraordinario, pero a mí me gustaría que ese empoderamiento que la técnica nos está facilitando fuera unido con una asunción personal de que cada uno de nosotros somos mucho más libres de los que creemos y que no tenemos que esperar
aceptar que sea el partido, que sea la religión, que sea la familia la que nos solucione el problema, ¿no? Eso va por ahí. A propósito de la tecnología y lo que decía Manuela recién del mensaje, es porque justamente hace unos minutos me mandó un mensaje Juan Carlos Monedero diciéndome cuanto más la ataquen, más vamos a salir a defenderla. O sea, está claro que hay una campaña fuerte por atacarla. Ahora, mencionás el tema de la ideología y sin embargo te seguís definiendo como una persona de izquierda. Entonces, ¿cómo van esas dos cosas? Porque me suenan como contradictorias. Bueno, no sé, quizá cuando yo hablo de no dejarnos arrastrar por una ideología, me estoy refiriendo a no necesitar una especie de conjunto total, como yo creo que han venido siendo las ideologías de los partidos, en los que parece que el partido tiene que tener una respuesta para todo, o que la ideología tiene que tener una respuesta para todo, ¿no? En la que tiene que caber una opinión sobre la eutanasia, una opinión sobre el aborto, pero al mismo tiempo sobre el modelo de empresa, sobre la reproducción celular. No, yo creo que eso es unas estructuras como muy generales, muy completas, muy ideológicas, ¿no? Cuando yo quiero definirme de izquierdas es porque de alguna manera quiero decir que en mi vida personal quiero yo orientarla a conseguir una mayor igualdad para todos los seres humanos, porque pienso que la reivindicación de la igualdad es algo absolutamente necesario desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social, porque no se pueden vivir en sociedades en las que estamos sistemáticamente viendo esos desastres de dolor, de brutal desigualdad, ¿no? Yo pienso, ¿cómo es posible que uno pueda estar tranquilo viendo lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, donde cada día mueren más personas? ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando sabemos que en Austria ha aparecido un camión con 57 muertos de personas que huyen de lugares donde no pueden vivir, que aspiran a vivir un poco mejor? ¿Y cómo no nos puede preocupar ese tema de que todos vivamos un poco mejor? Yo creo que, entre otras cosas, porque si uno tiene una determinada sensibilidad, de verdad, uno no puede ser feliz en el marco de la desigualdad. Uno no puede estar viendo cómo los demás no tienen lo que necesitan, no pueden comer, no pueden vivir. No, es inaceptable. Es decir, yo creo que hay algo muy hermoso en el libro, lo cito, es un libro que escribe una profesora norteamericana que a mí me gusta mucho, que es la profesora Hunt, en el que establece el por qué aparecen en el mundo los derechos humanos, y Hunt dice que si los derechos humanos aparecen en el filo del siglo XVIII es porque en ese momento la humanidad había desarrollado una mayor empatía y los seres humanos empezaban a verse uno a otro como iguales, como se identificaban. Es esa gran, enorme cualidad de la empatía como una cualidad humana que permite que uno vea al otro como uno mismo, que le reconozca como alguien que tiene los derechos que uno tiene. Yo creo que es el germen de lo que para mí es la igualdad y en lo que yo he querido llamar izquierda. ¿Por qué empleo el término izquierda? Porque hoy día por izquierda, y partiendo desde aquella antigua ubicación de los parlamentarios ingleses, significa los que no queremos que las cosas queden como están, son los que queremos que cambie. Y en eso me identifico como izquierdas y digo, mi cambio va por conseguir cada vez más los índices de igualdad que mejoren cada vez más para que todas las personas del mundo puedan tener una vida mejor. Esto que estás planteando respecto de, tal vez no la palabra igualdad, pero respecto de los problemas, me parece que lo firmaría casi cualquier político español. Sin embargo, cuando yo te preguntaba en Madrid hace un mes aproximadamente qué había pasado en esa ciudad y en España, por qué tanta gente estaba sin un departamento, el tema de los desahucios, como lo dicen ustedes, los desalojos, como decimos nosotros, se había convertido en algo tan importante, me decías, ¿y será que no les importa? Sin embargo, todos firmarían lo que acabas de decir, no lo de izquierdas, pero firmarían todo aquello que estás planteando. ¿Cómo se puede conjugar eso? ¿Se puede conjugar? Y no me digas no sé, porque creo que tenés una respuesta respecto de esto.
No, no, yo ahí sí que te digo que sí lo sé y te digo que no lo firmarían, que no lo firmarían. Y muchísimo menos si en el paquete va lo de la inmigración, no lo firmarían. Nosotros con mucho esfuerzo estamos consiguiendo que se revoque ahora una ley que dictó el gobierno del Partido Popular, que es una vergüenza para toda España, para todo el Estado español, que se priva a los emigrantes sin papeles de la asistencia médica. Esto es una cosa absolutamente vergonzosa y naturalmente que forma parte de lo que yo llamo un gran atentado a la igualdad. Y no lo han firmado y ahora mismo están siendo presionados porque naturalmente el cambio electoral les está presionando a que por lo menos empiecen a cuestionarlo y parece ser que van a revocar el decreto para permitir eso tan natural como que puedan tener de verdad la sanidad que precisa cualquier ser humano y que se la negamos exclusivamente porque no tiene un papel de residencia, nada más que por eso, porque no tiene un papel. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues por eso te digo que no lo firman, lo dicen, pero no lo firman. Y es más, ¿no? Yo cuando he visitado a los directores de los bancos y les he planteado todas estas cosas, pues me sorprendió mucho uno de los bancos más importantes que me dijo, bueno, no sé, yo esto lo hubiera hecho si me lo hubiera pedido el ayuntamiento anterior. Es decir, y uno dice, ¿y por qué no se lo ha pedido? Porque no les interesa a la gente. Porque a muchas personas, muchos colectivos y digamos determinados grupos en la sociedad que yo los califico como de derechas porque quieren mantener los privilegios, quieren mantener el estatus, no les preocupa la desigualdad. No les preocupa que haya muchas personas, no se identifican, los niveles empáticos están mucho más enlatados y no les preocupa el que haya unas personas que tienen unos determinados sufrimientos, unas determinadas vivencias. Eso no es teoría, yo eso lo he vivido. Estos días atrás hablaba de, cuando he estado viendo la situación que tienen muchos barrios, unos barrios que dices, ¿cómo es posible que esto esté así y a nadie le haya preocupado? Seguramente porque no han mirado ni lo conocen, ¿no? Es decir, se olvidan de ello, no van allí, no lo ven y por tanto pues lo olvidan, no los consideran, no tienen en cuenta la igualdad. Quizá la digan, pero no están dispuestos a hacer ningún acto en relación a esos índices de igualdad. ¿Cómo se explica entonces que el PP haya gobernado durante tantos años la ciudad de Madrid? Bueno, allí hay un tema muy interesante que a mí me ha gustado mucho, es un libro, yo no sé si este libro le cito en mi libro, no, a mí me gusta mucho citar libros, alguien me dijo, se ve que eres una gran lectora, y sí lo soy, ¿no? Entonces no me acuerdo mucho cómo se llama el libro, pero me parece que es algo así, ¿por qué Kansas vota lo que vota? O algo así, es un libro de un demócrata, de un periodista demócrata americano, que hace un análisis de cómo es posible que Kansas, que era un sector enormemente combatiente en los años 20 y que hizo muchas reivindicaciones laborales con sindicatos fuertes, etcétera, se haya convertido en uno de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos y más, digamos, subyugados por el Partido Republicano, ¿no? Yo creo que una gran habilidad desde los grupos de poder es enfrentar a colectivos que realmente están, por alguna manera, necesitando un cambio de vida y que se identificarían muchísimo mejor con las reivindicaciones de los sectores más progresistas, enfrentarlos a esos sectores progresistas, ¿no? ¿Y cómo se enfrentan? Pues fundamentalmente porque yo creo que de alguna manera quizá ha habido una manera de hacer política que hace fácil el que se puedan llevar a cabo esos enfrentamientos. Este escritor cuenta cómo, por ejemplo, en grandes zonas rurales de Kansas se critica muchísimo a los progresistas de Nueva York, pues porque son unos elitistas, porque no responden al espíritu nacional americano de toda la vida. Es decir, se consigue de alguna manera la base de unos valores que podrían ser neutros o generales, enfrentar a un sector justo con quien defiende sus intereses, ¿no? Eso es una gran operación muy interesante de comunicación oportunista desde los sectores más poderosos. Utilizar unos valores para enfrentar a un sector social que debería estar apoyando a quien defiende sus intereses, conseguir que defienda los intereses contrarios. Yo creo que algo de eso ha pasado cuando se consiguen esas grandes mayorías de la derecha en situaciones en las que las grandes mayorías no
obtienen de esos partidos políticos lo que realmente quieren. ¿Cuánto influyó el 15M, o sea, esa irrupción masiva el 15 de mayo de 2011 para que llegaras 4 años después a la alcaldía? Y justamente se invirtiera o se cambiara esto que acababas de explicar. Bueno, yo creo que el 15M fundamentalmente fue el despertar de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que el despertar de los jóvenes fue generando todo este movimiento con el que yo me he encontrado y en el que de alguna manera yo me he identificado y he entendido que todas unas reivindicaciones de mi generación, de quienes conseguimos la democracia en España, estaban en esas reivindicaciones que hacían esos jóvenes en el 15M y que después he visto yo sus caras reflejadas en cuando empezamos a tener las primeras relaciones, ¿no? Yo creo que allí ha sorprendido bastante porque el 15M tuvo una actitud muy crítica con la transición española y siempre se pronunciaron en el sentido de decir que había sido un gran error la forma en la que se hizo la transición española. Yo les he dicho que no estoy de acuerdo, que a mí me parece que la transición española se hizo bien, se hicieron muchas cosas importantes y que yo creo que el error de la democracia española fue después, cuando empezó a perder esa enorme vitalidad que tenía y sobre todo cuando la clase política se olvidó de los movimientos sociales. Yo creo que eso es el principio del mal, que se olvidó de los movimientos sociales, ¿no? ¿Y cuáles son los movimientos sociales estos que aparecen después del 15M y que sostienen también tu candidatura? Bueno, los movimientos sociales clásicos que hicieron posible la transición fueron naturalmente los movimientos sindicales, pero también hubo unos movimientos muy interesantes de profesionales. Yo recuerdo en aquellos entonces la cantidad de profesionales de todo índole que firmábamos comunicados para conseguir la democracia en España, éramos extraordinariamente críticos con todas las decisiones franquistas y entonces había médicos, había abogados, había ingenieros, que estábamos en las estructuras propias profesionales trabajando en esa línea de movimientos sociales, que cuestionábamos la falta de libertad en todos los terrenos. Por supuesto estaban los sindicatos y la enorme, y yo diría que enormemente creativa iniciativa que fue las comisiones obreras, porque en la sociedad de la dictadura española, en la época dura de la dictadura, los sindicatos de clase no tenían espacios, no había posibilidad para que una clandestinidad de sindicatos de clase hubiera podido encajar, porque había demasiado miedo y nadie hubiera planteado que en aquel momento se reprodujera la UGT o la CNT. Yo creo que hubo una gran clarividez, sobre todo del Partido Comunista, que ideó las comisiones obreras, que fue el decir, no hagamos sindicatos, hagamos comisiones. Personas en las fábricas que se empiezan a reunir, etcétera, y eso fue comisiones obreras. Y luego estaba el gran movimiento de los barrios, que empezó a haber asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de personas que iban a ser expropiadas. Eso fue una especie de enorme red de movimientos sociales que hubo durante la transición en España. Y cuando se llegó a la democracia eso se olvidó. Las asociaciones de vecinos empezaron a languidecer, los sindicatos empezaron a tener unas estructuras más tradicionales, más de sindicatos propios, en comisiones se identificó como un sindicato más. Bueno, en todo ese momento yo creo que estuvo como muy aletargado los movimientos sociales, los movimientos profesionales absolutamente se desorganizaron y fue el 15M cuando empezó de nuevo a organizar todo eso. ¿Qué hubo también? Hubo una coincidencia entre el 15M y la enorme crisis económica, ¿no? La enorme crisis económica pues, provocó pues, que hubiera los desalojos, los lanzamientos y a partir de ahí surgió un movimiento muy importante que fue la PAD, que fueron en principio Barcelona, los que hicieron esa coordinadora para evitar los desalojos, que empezó a tener muchísima fuerza y que yo creo que ha tenido una trascendencia incuestionable junto con el 15M, es hija del 15M, pero también ha tenido su propia iniciativa creativa, ¿no? Y eso fue la base y yo creo que esos han sido los nuevos movimientos en los que ahora empieza a desplegar uno, que es para mí maravilloso y que es nuevo y que son las redes. Es decir, los movimientos de los años 60 ahora son las redes. Y entonces en las redes surge todo. Si no, ¿cómo os podéis explicar que en el seno de la campaña electoral, desde las redes y con espontaneidad absoluta, los ilustradores gráficos hicieran más de 1000 dibujos
que se lanzaron por todas las redes para la campaña, o que desde las redes surgieran la verdadera campaña, en el sentido de que se pusieron banderas, se hizo de todo, y fueron las redes. Entonces, ¿cómo se agruparon? Pues yo creo que, de nuevo, algo parecido a lo que vivimos en la transición de las agrupaciones profesionales. En los hospitales se empezaba a correr la voz. Entre los artistas gráficos, dramáticos, se empezó a correr la voz. De nuevo, las redes, que son muy profesionales muchas veces, empezaron a tener digamos, ese nuevo perfil de que también ahora eran redes de acción política, de una nueva acción política. Y eso es, yo creo, el panorama tan enormemente atractivo que tenemos ahora. Nuevos grupos sociales, muy enlazados, no solamente en los barrios, en las situaciones más desfavorecidas, sino en situaciones de clase media alta y muy vinculados a las redes. Os quiero decir, por ejemplo, que el resultado electoral en Madrid indicó que donde más votos había sacado ahora Madrid no era en los barrios obreros, era en el centro mismo de Madrid, donde hay más intelectuales, más profesionales, más personas vinculadas a ese nuevo espíritu de actuar de una manera diferente desde la red. Cuando hablas de los movimientos sociales, yo estaba pensando específicamente también en el movimiento de las hipotecas, que ha sido tan importante y todos lo mencionan como tan importante. Ahora, muchos de estos movimientos sociales, o algunos de estos movimientos sociales, hoy tienen, como en Barcelona, a Ada Colau como alcaldesa, como su representante, o Gerardo Pisarello, el vicejefe de gobierno. Lo vemos en Coruña, lo vemos en Cádiz, lo vemos en otras ciudades también, lo vemos en Madrid. ¿Cómo se hace para no perder ese espíritu de pertenecer a un movimiento social que por lo general es contestatario, una vez que se accede a las instituciones, las mismas que antes se criticaba? Bueno, la única respuesta ahí es haciendo política de una manera diferente y buscando la relación con los grupos, ¿no? Os cuento, por ejemplo, yo recibo por mi correo hace unos días una manifestación indignada de una plataforma por la remunicipalización, que estaba muy enfadada porque consideraba que se había subrogado un contrato con una empresa y que lo debería haber hecho directamente el ayuntamiento, ¿no? Y recibo con mucho hierro yo les contesto: ¿cuándo queréis que hablemos? Pasar por el ayuntamiento, nos tomamos un café y hablamos. Bueno, es una manera de hacer las cosas. Me contestan inmediatamente: ¡qué alegría! ¿Cuándo vamos? Ya está, es una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Sí, pero yo me refiero también a aquellos que estaban en las calles protestando y ahora pasan del otro lado del mostrador, como decimos nosotros, a gerenciar la política o la sociedad. Y, o sea, están en lugares diferentes. Muchos de ellos, cuando llegan a la institución, abandonan su trabajo social, ¿o no? Bueno, yo creo que hay algunos trabajos sociales que sí, claro, lo tienen que abandonar, no queda más remedio, entre otras cosas, porque algunos de esos movimientos pues estaban en unos marcos de ilegalidad que desde el ayuntamiento no podemos tolerar, ¿no? Yo creo que había algunos que tenían que ver con ocupaciones, hacían ocupaciones de centros sociales para tener actos culturales y tal. Eso evidentemente ya no se puede hacer, está claro que hay que cambiar y ahora hay que hacer la gestión desde arriba, desde otra forma, ¿no? Eso yo creo que es claro y es necesario, y el cambio se produce, ¿no? Se produce de esa manera, ¿no? Yo creo que eso es simplemente pues que es un aprendizaje nuevo, y el aprendizaje nuevo es cómo ya sin estar en los digamos movimientos sociales puedo gestionar un ayuntamiento de una manera distinta. Ese es el reto, y os pongo este pequeño ejemplo, ¿no? Porque es un poco indicativo de cómo se pueden hacer las cosas distintas, y por ahí deberemos ir. Hay un tema que cuando uno va a España o mira o analiza, pero especialmente cuando uno ve con mucha fuerza, y que tiene que ver con los símbolos franquistas. En la España actual todavía hay una presencia fuerte de símbolos franquistas, y de hecho uno de los primeros ataques en contra de la alcaldesa de Barcelona fue su decisión de prohibir un acto que se hacía todos los años, el 18 de julio, no casualmente el día del golpe de Estado de Franco del 36, y que si bien se hacía en nombre de todas las víctimas, era claramente
direccionado en apoyo de aquellos que habían realizado el golpe de Estado. Madrid todavía tiene muchos símbolos franquistas, tiene un Arco de la Victoria y, bueno, muchos otros calles con personajes que fueron parte de la dictadura. ¿Cómo se trabaja este tema dentro de una sociedad que todavía tiene una memoria dividida, podemos decir? Bueno, yo creo que hay que trabajarlo con mucha habilidad y planteando algo que nosotros insistimos mucho en la campaña, y es que hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Ahí hay una reflexión que a mí me parece interesante, y justo cuando ganamos las elecciones yo expliqué que nosotros tendríamos que gobernar para todos. Eso es importante, porque de alguna manera hay que tener en cuenta que efectivamente, pues afortunadamente tenemos una ley de memoria histórica que nos obliga a quitar los símbolos franquistas como tales, ¿no? Pero a su vez también yo creo que es necesario pues hacerlo en unas determinadas pautas y con unos determinados apoyos y con un determinado nivel de convencimiento que me parece necesario, ¿no? Ya lo iremos viendo. Ahora estamos poco a poco, pues tendremos que abordar el tema de algunas calles, cambiar los nombres de algunas calles, de algunas plazas. Bueno, yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. ¿Eso implica lograr un consenso dentro de la sociedad como para hacerlo, sabiendo que hay una división muy fuerte respecto del pasado? Bueno, tampoco hay tanta división con el pasado. Afortunadamente yo creo que hay mucha gente joven que casi ya no sabe quién era Franco, ¿no? Así que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Lo que ocurre es que hay que tener cuidado, de que yo creo que un objetivo de esas características no pueda impedir hacer otros objetivos que para mí son realmente importantes y que tienen mucho que ver con la gestión directa, ¿no? No sé, me parece que es interesante el tener en cuenta que afortunadamente esa quiebra no es tan histórica y es mucho más presente. La quiebra mayor que puede haber es enfrentamientos con un Partido Popular que está defendiendo un modelo económico neoliberal. Eso es mucho más importante que lo que pudo ser la dictadura, que ya como os digo, para muchas personas queda muy desdibujada, sin perjuicio de la necesaria cumplimiento de esas disposiciones que hay que hacerlo para conseguir que desde luego las calles no tengan ningún nombre franquista, ¿no? Quedan pocos, pero que los nombres de las calles sí que habrá que transformarlos cuando sean personas que tengan que ver directamente con el franquismo, ¿no? Decías respecto de un modelo neoliberal y uno de los argumentos que por lo general esgrimen los políticos neoliberales cuando están en el poder es que no hay recursos para hacer determinadas cosas. Y en el caso de España, en el medio de una crisis económica profunda, más del 50% de los jóvenes que no tienen empleo, permanentemente está el tema de los recursos, a dónde van, cómo se utilizan. Madrid es una capital, es una ciudad que tiene mucho turismo, ¿es una ciudad con recursos? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto enorme, tiene prácticamente 6.000 millones de euros, es decir, tiene un presupuesto grandísimo, y lo que a mí más me sorprende es, y más me interesa profundizar en el tema del planteamiento neoliberal, ¿no? Y los intereses neoliberales, es que todo el Ayuntamiento de Madrid, esa ha sido mi gran sorpresa, está privatizado. Casi todas las grandes gestiones, los servicios del ayuntamiento lo hacen empresas privadas que concesionan con el ayuntamiento. Entonces, yo creo que eso es indicativo de que el neoliberalismo tiene tal desconfianza en lo público que de alguna manera lo destroza, lo deshace. Y cuando se deshace y se destroza lo público, se está deshaciendo uno de los elementos más importantes para conseguir la igualdad. Yo creo que la educación pública, la asistencia sanitaria equivalente para todo el mundo, la necesidad de que desde los organismos públicos se haga una gestión que sea eficaz y eficiente es imprescindible. Y por eso yo creo que lo que resulta aparentemente como un ahorro es un enorme gasto, ¿no? Porque si tú tienes que pagar el beneficio de esas empresas que están en el ayuntamiento, es absurdo. ¿Por qué? ¿Y qué se hace con los contratos justamente de estas concesiones que fueron otorgados tal vez hace 2 o 5 años para los próximos 15?
Bueno, pues estamos intentando ver la manera de ver cómo se pueden ir modificando algunos contratos y habrá que hacerlo pues como se hacen todas las cosas, pues buscando la mejor solución y que tenga el menor nivel de confrontación, pero si luego el ayuntamiento aspira a poder tener un nivel de eficacia y eficiencia que en algunos casos exige que sea el propio ayuntamiento el que pueda hacer los servicios. Resulta muy absurdo, por ejemplo, que la información al ciudadano, lo que se llama Línea Madrid, la información directa del ciudadano, sea algo que lo hace una empresa constructora, es quien tiene a los funcionarios que están, aparentemente son funcionarios, pero no son funcionarios, son trabajadores de una empresa de la construcción, los que dan esa información. No tiene ningún sentido y yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Hablaste mucho de participación y sé que nosotros tenemos que cerrar esto a las 8:30, así que me parece que es el momento que le demos participación también a la gente que quiera preguntar. Vos lo ibas a manejar con el micrófono. Bueno, Manuela, te felicito, te deseo muchísima suerte. Vas a necesitar mucho más que suerte. Yo viví 38 años en España. En realidad regresé hace muy poco. No coincido mucho con algunos análisis tuyos de la sociedad, pero me llamó la atención algunas cosas que planteabas. Tú sabes que esa política cercana, esa política próxima que vos planteás, aquí se llama populismo. Es decir, es denigrada como algo, digamos, muy vasto y muy demagógico. Ese consenso de escuchar a todos, a Salvador Allende lo llevó a la muerte, a Dilma la está llevando al cadalso. Entonces, sí, ahí va la pregunta. La pregunta es, bueno, la introducción es, porque la pregunta sería, en tu conocimiento de la política argentina, de la situación social argentina, ¿qué nos aconsejarías en una situación de crisis tan política como la que estamos viviendo? Pues fíjate que yo siempre soy muy prudente. Yo no solamente no me permito dar consejos ninguno respecto a una cosa tan trascendente como una política social. Yo solamente, y a través del libro es lo que he querido hacer, intento trasladar actitudes que forman parte de mis experiencias personales. Y en eso insisto en lo que para mí es tan importante, la actitud del cambio, ¿no? Sobre lo demás, pues creo que no me corresponde, hasta el punto que cuando me preguntan sobre, que una pregunta casi obligada, sobre qué pienso de la situación en Venezuela y de los presos políticos, todas esas cosas, yo siempre digo que cuando no conoces bien una nación, cuando no conoces bien un Estado, no puedes cometer la imprudencia de hacer, yo creo, análisis o dar recomendaciones. Y por eso, pues, simplemente me limito pues, a referirme a instituciones internacionales que pueden estar haciendo pues, declaraciones en materia de derechos humanos con todo lo que tiene derechos humanos, tanto los políticos y los sociales como los económicos, ¿no? Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Hola, buenas noches, acá. A ver, Hola. ¿dónde? Levántame la mano. Ah, vale, gracias. Hola. Sí. Sí, quería hacer una pregunta respecto a la auditoría de la deuda pública del Ayuntamiento de Madrid, que ayer se supo que se va a realizar, sobre todo viendo lo que pasó con la Comisión de la Verdad en Grecia, que luego parece que no sirvió para nada. ¿Qué esperan ustedes hacer con esa auditoría, ¿no? ¿Cómo utilizarla? Bueno, si es que eso lo necesitamos, no tiene mayor trascendencia. Hay que ver un poco, pues, precisamente todo lo que tenemos entre manos, ver los pagos que tenemos pendientes y ver las características que tienen y si hubiera algún pago que considerábamos que era irregular o ilegítimo, pues tomar las medidas necesarias, ¿no? Nos parece que es una actividad razonable. Creo que se está haciendo igual en la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, llega un nuevo equipo y lo tiene que revisar. Yo muchas veces hablo de qué harían ustedes o cualquiera de vosotros, digamos el tratamiento que más nos guste, si llegara a un club o fueras miembro de un club y llegaras a un club y te encontraras que se ha ido la junta directiva del club y entonces tú llegas allí y revisas, claro, revisas los pagos pendientes y ves si en un caso ves que uno
que no es correcto, que no está bien, pues investigas, te mueves y tomas las medidas que sean necesarias, ¿no? Yo creo que no tiene más trascendencia que eso. Hola. Hola, Manuela, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá. Ah, vale. Mi pregunta va un poco en doble sentido. Te quiero preguntar sobre la inmigración. Bueno, yo te conocí a vos hace 6 años en una asociación Colectivo La Calle, en un programa de menores subsaharianos. Entonces, sé personalmente cuál es tu opinión, pero la verdad, con sinceridad te quería preguntar si ahora Madrid, y está dentro de las políticas de ustedes, hacer algo por la inmigración que se encuentra, por ejemplo, decía de Luche, en este momento, y realmente lo toma como un punto importante en estas medidas para el cambio. Y también, ya que hablamos de inmigración, preguntarte si sus políticas tienen pensado hacer algún tipo de retorno o algún programa con la gente que tuvo que salir del país porque no tenía trabajo y quisiera volver a España en algún momento. Pues sí, yo empiezo por lo tercero. Dentro de los programas de empleo que estamos intentando y que ya hemos puesto en marcha alguno, pues hemos empezado a intentar diseñar alguno muy novedoso con los países en los que sabemos que hay muchos españoles trabajando ahora y ver la posibilidad, si llegando a cabo acuerdos con las empresas de aquellos países, se puede empezar a diseñar cómo podríamos hacer una posibilidad de vuelta, pero aportando mucho de los conocimientos y de las relaciones empresariales que se han hecho en aquellos países de origen. Eso está todavía muy en esbozo, pero estamos preocupados en ello. Respecto a la situación de los emigrantes, yo no hago más que decir que estoy deseando que vengan las cuotas que nos corresponden a España para intentar buscar alguna salida para ese enorme, esa vergüenza que significa la emigración que nos viene de toda África, ¿no? Y bueno, y de todos los problemas del Oriente Medio que atraviesa ahora las situaciones de conflicto bélico tan grande, ¿no? En concreto, en lo del centro de extranjeros, lo que nosotros estamos haciendo es, en principio, responder a las peticiones que nos vienen. Nos parece interesante porque cuando alguien se queja de algo y hace referencia a una institución que está en Madrid, nos permite por lo menos plantear el ir a verlo allí y ver qué se puede hacer. Se pueden elevar algún tipo de propuestas de cambio en relación con el defensor del pueblo. No sé, estamos deseando que nos lleguen quejas. No nos han llegado todavía, deseamos que nos lleguen. Sí, hola, aquí. Ahí. Sí, hola Manuela. Sí, a mí me gustaría saber qué 3 cuestiones cree que son más importantes cambiar en Madrid y luego qué cuestión le gustaría cambiar en Madrid pero cree que no va a ser posible cambiar. Pues ya lo iremos viendo. Yo de momento no renuncio a nada. Quiero decir que empiezo por el final. No renuncio a nada. Me parece que fundamentalmente Madrid tiene que ser una ciudad más acogedora y, digamos, en donde se viva mejor. Creo que falta muchísima cultura. Estoy encantada de ver la cantidad de edificios vacíos que tiene el ayuntamiento que se pueden dedicar a nueva cultura, que se pueden dedicar precisamente a potenciar el que se desarrolle al máximo el teatro, el cine. Hay una cosa muy pequeña, por ejemplo, pero que en Madrid no hay, que es una Film Commission que hace muchísima falta para que se puedan rodar más películas y con más facilidad en Madrid. Y yo creo que es imprescindible, que hacen falta mucho sitio para que pueda desarrollar la cultura, para que escultores, pintores, actores, bueno, y eso es importante, es decir, igualdad, belleza, cultura, invención, creatividad, yo qué sé, se pone uno a soñar y se pueden hacer muchísimas cosas, un Madrid diferente y muchísimo mejor. Buenas noches, yo quería preguntarle... Ya, te localizo. Quería preguntarle, bueno, tiene muchos retos por delante, mucha polémica. No sé si está segura o puede afirmar rotundamente que va usted a finalizar la legislatura.
Mira, esa pregunta me encanta que me la hagas porque es verdad que dentro de los ataques variados que tengo, pues algún ataque, claro, va por el tema de la edad, ¿no? Y entonces, pues me está divirtiendo muchísimo ver en estas entrevistas que tengo con presidentes de bancos y con poderosos, ver que algunos son mucho mayores que yo. Entonces, eso me está encantando. De todas maneras, yo siempre he dicho que como esto de la edad hay que tener cuidado. A mis compañeros del ayuntamiento les he dicho, si vosotros veis que digo tonterías y notáis algo raro, me lo explicáis y hago la maleta. Pero vamos, de momento no me han dicho nada. Últimas dos muy breves, aquí y aquí, y ya vamos a tener que ir cerrando. Sí, usted había hablado sobre las políticas de los planes de empleo. Me interesaría saber cuáles son específicamente los que están pensando y cuáles son los primeros. Es muchísima gente, ¿no? Bueno, hay uno primero que lo hemos empezado ya a desarrollar, que parte de intentar, con el apoyo de un banco, el que la propia entidad bancaria se compromete a abrir sus sucursales, las sucursales que tiene la entidad, y convocar a las empresas que son clientes suyos, para plantearle la posibilidad de que cojan a alguno de los desempleados en las zonas de barrio de las que el ayuntamiento representa, porque el ayuntamiento tiene agencias de empleo, y que estén dispuestos en estas reuniones a admitir a algunos de las personas jóvenes, sobre todo con un desempleo muy importante, para que adquieran formación, ¿no? Una formación no de certificados, porque la formación dual está desarrollada en España con mucha burocracia y con una estructura de certificación que hace imposible que la hagan las pequeñas empresas. Y nosotros queremos que se haga esta formación práctica y realista en pequeñas empresas. Pues puede ser una gestoría, puede ser un pequeño restaurante o puede ser una guardería, es decir, pequeñas empresas, ¿no? Y que estén dispuestos a asumir durante un tiempo, dar esa formación, y si los muchachos o las muchachas que empiezan la misma la aceptan, lo consiguen, llegan a un estatus que se puede considerar óptimo dentro de los elementos que hemos puesto de control, la empresa se compromete a quedárselo, ¿no? Y eso tiene una estructura de financiación que hemos encontrado en el propio banco, ¿no? Y que se compatibilizaría con el ayuntamiento. Luego es otro proyecto que nos han ofrecido, que es muy bonito, que se llama de las lanzaderas, que puso en marcha un humorista muy conocido en España, que se llama Peridis, que es un arquitecto, también un dibujante buenísimo, y él ha puesto en marcha lo que llama sus lanzaderas. Las lanzaderas son uniones de personas desempleadas que se ponen de acuerdo para transmitir habilidades y para ir a través de un coach que se les atribuye, ir consiguiendo puestos de trabajo, ¿no? Ese es otro de los segundos programas. Y el tercer programa pues lo estamos llevando a cabo con Telefónica, y que está precisamente previsto para la creación de empresas tecnológicas, también con una subvención de Telefónica, y que lo estamos en este momento articulando. Estos son tres de los que te puedo contar. Sí, hola. Aquí. Vale, ya. Hola Manuela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me llamo Jorge, soy madrileño, llevo 7 años viviendo aquí y bueno, he visto desde lejos la evolución, ¿no?, del país desde fuera, todos los años voy y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hablamos del cambio, de cuánta gente se sumó durante las concentraciones, ¿no?, durante las marchas del 15M, y yo desde aquí tenía una sensación que era como que en realidad al principio hubo mucha gente. ¿No se oye bien? Ahora, perdón. Pero tenía la sensación de que cada año cuando vuelvo noto que la población está como zombie, que están sumisos. Ahora se acaba de aprobar la ley Mordaza esta que hemos visto todos, ¿no? Decimos que hay mucha gente que se quiere sumar al cambio, pero yo creo que no va tanta gente como debería ir. Siempre dicen, hay 5 millones de parados, ¿por qué no van? ¿No les parece que está siendo un movimiento que a lo mejor tendría que ser más integrador? Porque hay muchísima gente que está de acuerdo con todo este sentimiento, estas opiniones, pero yo desde fuera lo veo, leo continuamente El País, leo otros medios alternativos y me da la sensación de que falta algo, ¿no? Y también veo que lo que ocurre ahora con Aguirre, por ejemplo, ¿usted cree que en estos 4 años realmente va a ocurrir algo o va a terminar siendo esto una especie de
como ha ocurrido con Obama, por ejemplo, ¿no? Yo veo ese paralelismo también, ¿no? ¿Va a ser integrador este movimiento? ¿Vamos a conseguir algo? Bueno, yo creo que es importante que tengamos claros los objetivos que queremos conseguir. E intentar conseguir algo, sí, todo no, seguramente todo no es posible. Pero como yo he vivido lo que significa conseguir cosas, sí creo que se pueden conseguir cosas y cuando se consiguen cambios y mejoran las situaciones, las personas lo asumen, se dan cuenta, lo viven, ¿no? Y por eso a mí me parece, ya os digo que a mí no me gusta mucho, y como he dicho antes, hacer juicios de países, ¿no? Pero yo creo que dentro de los éxitos del presidente Obama, pues seguramente está el haber mejorado la situación sanitaria de muchos estadounidenses. Evidentemente otras muchas cosas no lo ha podido hacer. He leído hoy que se sentía muy frustrado de no haber podido hacer muchas más cosas que tenía que haber hecho y que no había podido hacerlo en relación pues a la migración o a otros campos, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden hacer cosas y que si conseguimos que haya una mecánica de esperanza, en el sentido de decir, pues hemos conseguido que esto cambie, pues a partir de ahí el movimiento se hace muchísimo más poderoso. Hay que conseguir cosas que anime a seguir consiguiendo cosas, ¿no? No sé, yo creo que el resultado electoral y cómo se vivió la campaña quizá no tiene mucho que ver con esa imagen que tú tienes, no lo sé. Yo durante la campaña pues he visto cómo aumentó, por ejemplo, el número de jóvenes que no votaban. Eso objetivamente ha votado muchas más personas. Lo que es importante, naturalmente, es que ese movimiento no se desinfle y se va a desinflar si no consigue mejorar. Hay que conseguir que se mejore y las personas tienen que notar que mejoran para tener la seguridad de que ese es el camino para seguir adelante, ¿no? Yo por eso creo que es muy, muy, muy importante que haya cosas que se vean, logros, es trascendental. Bueno, lamentablemente estamos obligados a concluir. Muchísimas gracias, Manuela Carmena, muchísimas gracias, Pedro Krieger. Gracias. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por recibirnos también. Y no se olviden de comprar el libro y de leerlo, obviamente.